Buenas tardes, España, y buenos días, Colombia. Muchas gracias por vuestra participación en este ciclo de webinars titulado Problemáticas alimentarias y nutricionales en Colombia y región de Antioquia, un análisis global hacia los objetivos de desarrollo sostenible y la cooperación universitaria. Y como ya sabéis la mayoría de vosotros, se va a ir celebrando durante los próximos miércoles y finalizaremos el 26 de octubre. Mi nombre es María Blanch y junto con mi compañera Elena María Moreno, ambas somos profesoras de la sección departamental de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria de la Facultad de Veterinaria de la UCM y somos las dos personas que vamos a moderar la sesión de hoy, que se titula Patrones alimentarios en Colombia. ¿Sería plausible integrar la dieta mediterránea en la región de Antioquia? Este ciclo de webinars se encuadra, para los que no lo sabéis, en un proyecto de cooperación entre la Universidad Complutense de Madrid y la UdeA y ha sido posible gracias a la financiación recibida por la convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la UCM 2022. En la sesión de hoy vamos a contar con la participación de varios ponentes. Entre ellas van a intervenir la profesora Briana Gómez, especialista y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, la profesora Luz Marina Arboleda, nutricionista, dietista, especialista en promoción y comunicación en salud, magíster en salud pública y doctora en ciencias sociales. Ambas son profesoras de la Escuela de Nutrición Dietética de la Universidad de Antioquia. Disculpar la ausencia de otra ponente invitada, Diana Guapacha, que por problemas familiares no va a poder participar, no va a poder intervenir en este webinar, pero en su lugar vamos a compartiros un vídeo muy interesante donde vais a ver temas muy relevantes. Y por último van a intervenir las profesoras Carmen Cuadrado, especialista en dietética y nutrición culinarias, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Beatriz Irene Sarriá, investigador distinguido en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición del CSIC y también profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Para los que no la conozcáis, la sede central de la UdeA se encuentra ubicada en Medellín, y es una de las mejores universidades públicas de Colombia y de Latinoamérica. Antes de comenzar el ciclo de hoy, os queremos informar y recordaros, para los que ya habéis asistido a webinars anteriores, el funcionamiento general que tienen estas sesiones. Todas las sesiones van a ser grabadas. Durante la sesión vais a ver que los micrófonos van a estar desactivados y las preguntas que queráis formular las debéis escribirlas en el chat o bueno, en el apartado, sobre todo mejor en el apartado de preguntas y respuestas, y las contestaremos al final del debate. También, justo cuando acabe la exposición de todos los ponentes, se abrirán también los micrófonos por si en vez de querer escribir las preguntas lo queréis hacer con el audio, que lo tendréis activado en esos momentos. Y antes de dar paso a la profesora Briana, yo ya no me voy a entretener más, os proponemos a los que estáis ya conectados que os animéis a escribir por la pestaña, como os he comentado, de preguntas y respuestas, qué se os ocurre o qué pensáis cuando os hablan de tendencias dietéticas. Y en el momento en que veamos algún tipo de respuesta, cuando se os hace esta pregunta, ¿en qué pensáis cuando nos hablan de tendencias dietéticas? Ya la profesora Briana nos va a explicar con más detalle su exposición. Buenas tardes para todos. Bueno, entonces voy a empezar a compartir por acá pantalla. Bueno, entonces yo voy a empezar esta webinar hablando un poco de tendencias dietéticas. Cuando nosotros hablamos de tendencias dietéticas, estamos hablando de corrientes que se tornan en función de la alimentación y la nutrición. Y estas tendencias no siempre son innovadoras, o sea, no siempre son de la actual, sino que también puede que algunas de las tendencias dietéticas lleven mucho tiempo, como son en algo las dietas tradicionales.
Voy a empezar hablando un poco más de, digamos, de la actualidad, es decir, de tendencias dietéticas que ahora están muy enmarcadas cuando hablamos de la parte de alimentación y nutrición. Y una de ellas es la alimentación basada en plantas. Este es un término que hemos escuchado, pues o es un término muy común que ahora se utiliza como tener una alimentación basada en plantas, que se asocia mucho a lo que se reconoce como vegetarianismo. Sin embargo, ahí hay unas diferencias, y es que cuando nosotros hablamos de la alimentación basada en plantas, es un término que surgió en Estados Unidos. Un investigador de apellido Collins acuñó este término porque se dio cuenta que el término vegetarianismo era un término que tenía muchos retos y muchas dificultades. Entonces, él, tratando de que no se enmarcara ese término del vegetarianismo, porque estaba asociado, pues, digamos, a unos obstáculos sociales, entonces empezó a usar este término de alimentación basada en plantas, y básicamente él lo caracterizó como esa dieta que más del 80% de su alimentación es de origen vegetal. Y también empezó a impulsarlo en todas las investigaciones que había tenido hasta el momento, y todas las investigaciones que se hicieron posteriormente. Entonces, definitivamente el término de alimentación basada en plantas es un término que se utiliza más a nivel de investigación. También es un término que se asocia más como con lo positivo, y es porque dice qué es lo que incluye y no se enfoca en lo que excluye, porque a veces cuando, por ejemplo, se habla de vegetarianismo, está muy en función de lo que excluye. Excluye carnes, excluye lácteos, excluye huevos, pero este específicamente dice que incluye. Entonces, teniendo en cuenta que es más del 80% de los alimentos, pues, de los alimentos que se consumen son de origen vegetal, queda un 20% restante que puede ser cualquier alimento o cualquier grupo de alimentos de origen animal. Vemos acá que cuando se trata de graficar la alimentación basada en plantas, pues empiezan a aparecer los términos que habitualmente se habían manejado sobre vegetarianismo, como lacto-ovo, lacto, el vegano, pesco-vegetariano, flexitariano, pero la base de la alimentación basada en plantas sí será que básicamente estamos hablando de consumo de alimentos de origen vegetal. Y pues obviamente también está en función de que estamos hablando de esas tendencias dietéticas. Entonces está la alimentación basada en plantas, pero aún sigue muy vigente en las tendencias dietéticas lo que es la dieta vegetariana y dieta vegana. Básicamente, cuando nosotros hablamos de estas dietas, no nos ubicamos solamente en un tema alimentario, sino en un proyecto de vida alternativo. O sea, es algo que definitivamente cambia la forma de relacionarse incluso con la vestimenta que se utiliza, la forma de entretenimiento que se tiene, y aparte de eso está pues el consumo alimentario, que se empieza a excluir algunos alimentos de origen animal, pues ya sea parcialmente o completamente. Entonces, estas dietas vegetarianas ahora tienen mucha vigencia por el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pensando en el tema de sostenibilidad, pensando en la ética, pues también en la parte de salud. O sea, tiene digamos, unas raíces bastante profundas que definitivamente aún marcan una vigencia en lo que es la dieta vegetariana, así tenga mucha historia, porque pues una de los primeros reportes que se tienen de dieta vegetariana es por Pitágoras. O sea, lleva muchos años, pero digamos que ahora está cogiendo mucha más fuerza por toda lo que es la motivación medioambiental, por el gusto, la religión, la ética y demás que ahorita les mencionaba. Hay diferentes tipos de dietas vegetarianas que incluso se pueden enmarcar en lo que es la alimentación basada en plantas. Tenemos esa dieta o lacto-vegetariana que incluye esos huevos y lácteos, lacto-vegetariano que incluye el consumo de lácteos, o vegetariano que incluye el consumo de huevos. Tenemos los veganos,
que son las personas que a nivel alimentario excluyen todo el consumo de origen animal, tanto carnes, huevos, lácteos, y que hay una derivación de estos, que es el frugívoro y el crudívoro. El frugívoro consume, pues casi siempre su dieta se basa en frutas y verduras, y sobre todo frutas y verduras que ya están en senescencia, es decir, que ya tienen una madurez bastante alta y que caen del árbol. Tenemos el crudívoro, que es el tipo de vegano que estamos hablando de que el 80 al 90% de su alimentación se basa en alimentos crudos y solamente un 10, un 20% restante tiene algún grado de transformación. El pesco vegetariano, que puede incluir o no consumo de lácteos y huevos, pero que sí incluye el consumo de pescados en su alimentación. Y el flexitariano o semi-vegetariano, que consume todos los grupos de alimentos, pero el consumo es un consumo bastante reducido en cantidad y frecuencia. O sea, es poco frecuente que consuma alimentos de origen animal, y cuando los consume en pequeña cantidad. Entonces esto se enmarca pues en nuevas tendencias alimentarias que van en aumento a nivel mundial. Otros tipos de tendencias dietéticas: tenemos el movimiento reducetariano, que es un movimiento estadounidense que nació en el año 2015, posterior a la declaración de la OMS en referencia al consumo de carnes rojas, tanto crudas como procesadas, en el cual la OMS declara que un consumo de más de 100 gramos de carne roja al día, o más de 52 gramos de carne procesada, pues es decir, embutidos y demás, aumentan el riesgo de cáncer colorectal en un 17-18%. Entonces, debido a estas consideraciones del aumento del cáncer colorectal, el movimiento reducetariano empieza a tomar en cuenta pues, de estas recomendaciones, hay una disminución bastante importante del consumo de origen animal en este movimiento, que ya no solamente incluye carne roja, sino también otro tipo de alimentos de origen animal. Y tenemos la dieta planetaria, que es también una tendencia a nivel de dietas, y básicamente la dieta planetaria surge a partir de la comisión de Eat Lancet, en donde se reúnen expertos a nivel mundial. Básicamente el reto de ellos era dar como unas recomendaciones en función de sistemas alimentarios sostenibles, y ellos declaran como 3 ejercicios que se pueden hacer para hacer un sistema alimentario más sostenible: cambiar la forma de producción de alimentos, disminuir pérdidas y desperdicios de alimentos, y cambiar la dieta. Y en el cambio de la dieta es que proponen lo que se denomina como dieta planetaria. También ellos la denominan en su documento como dieta planeta salud. Como ven acá, esta es una imagen del plato de la dieta planetaria, que es la mitad es frutas, verduras, tenemos menos de un cuarto con granos enteros, hay un porcentaje minoritario de lo que son vegetales almidonados, pues como tubérculos, tenemos productos de origen animal, a pesar de que están presentes en la dieta planetaria, están en muy bajas cantidades. Hay un aumento en el consumo de proteínas vegetales, o sea, leguminosas, y pues sigue presente el consumo de azúcar, porque ellos no pretenden cambiar como tal el consumo que se tiene hasta ahora, o la cultura que se tiene hasta ahora, sino que ellos quieren es como tal manejar el tema de la sostenibilidad. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que ellos proponen, porque casi que este es un cambio de paradigma en la dieta, que supone duplicar el consumo de frutas, verduras y proteínas vegetales, y disminuir casi que a la mitad el consumo de azúcares y de alimentos de origen animal. Entonces, si ustedes ven acá, pues esto es para un ejemplo de una dieta de 2.500 kilocalorías. El mayor cambio es en las proteínas, en donde, por ejemplo, las carnes rojas son 14 gramos al día, que esto normalmente se multiplica por 7,
para decir que en la semana se podría consumir 100 gramos, pues aproximadamente 100 gramos de carne roja, lo que es carne de pollo y de aves, 29 gramos al día, que por 7, o sea, los 7 días de la semana, se equivale más o menos a 200 gramos a la semana de este tipo de carne, de pollo y aves, de pescado también otros 200 gramos, más o menos 2 huevos a la semana, un producto lácteo líquido al día, con un aumento importante en el consumo de frutas y verduras, que vienen en un rango, por ejemplo, de verduras entre 200 y 600 gramos al día, y de frutas entre 100 y 300. Esto es un aumento bastante alto porque la recomendación, pues digamos que ahora que sigue en pie la OMS son 400 gramos al día. Y por ejemplo el consumo de legumbres, sí, con un consumo diario de 75, que cuando se convierten en hidratado pues son más o menos 150 gramos, o sea que realmente sí se fortalece el consumo de origen vegetal, de proteínas vegetales, y hay una reducción importante del origen animal. Esta dieta planetaria está anclada a un término, pues a una tendencia dietética que son las dietas sostenibles, que básicamente la FAO nos las define que son dietas que generan un impacto medioambiental reducido y que contribuyen a una seguridad alimentaria y nutricional, y que obviamente esto es para generaciones tanto actuales como futuras. Y ellos hablan de que sean culturalmente aceptadas, económicamente justas, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables. Entonces, definitivamente este término de dietas sostenibles es un término muy vigente, y las anteriores dietas que les mencioné, es decir, la alimentación basada en plantas, incluso la dieta vegetariana, la dieta planetaria, son dietas que se anclan enormemente en esta definición. Según la FAO, estas dietas sostenibles tienen que tener como pues unos criterios o unas características, y es que estas dietas tienen que basarse principalmente en alimentos de origen vegetal, preferir estos alimentos que son locales y de temporada, reducir el tema de los desperdicios y las pérdidas de alimentos, reducir el consumo de carnes rojas y procesadas y alimentos altamente procesados porque tienen una huella de carbono mayor. También hay pues proponen una reducción de las bebidas azucaradas, y consumir pescados de reserva sostenible solamente. Entonces, con estas pautas, ellos dicen de que estas dietas, digamos, sostenibles se pueden dar. También hay un tipo, pues hablando de tendencias dietéticas, hay un tipo de dieta que son las dietas territoriales. Y básicamente las dietas territoriales son esas dietas que se vinculan a una zona geográfica o a un territorio, y que básicamente son las personas quienes le dan vida a la dieta, y no solamente las personas, también el contexto en las cuales se desenvuelven este tipo de dietas. Casi que uno podría decir que en todos los lugares hay un tipo de dieta territorial. Pues entre los más conocidos está la dieta japonesa, la misma dieta mediterránea. Nosotros acá en Colombia tenemos también una dieta tradicional que es una dieta territorial. Entonces, cada región tiene una dieta territorial, y que le da un tema también de sostenibilidad, porque lo que se consume son los alimentos del territorio, y las personas obviamente hacen preparaciones culinarias en función de los alimentos que tienen ahí disponibles. Con esto doy fin a lo de tendencias dietéticas. La profesora Luz Marina va a adentrarnos un poco a lo que es una dieta territorial, que sería la dieta de nuestra región. En Colombia, pues la dieta como antioqueña, que es una dieta muy tradicional, muy anclada, y pues obviamente también tiene un tema ahí de sostenibilidad, porque hay un refuerzo del consumo de alimentos que son muy locales. Muchas gracias. Las comunidades indígenas tienen distintas cosmovisiones, donde lo agrícola tiene un lugar importante. Para estas, el territorio es fundamental. Mantienen una relación estrecha con la naturaleza y la tierra.
a través de la siembra y el consumo de sus frutos. La relación con sus familias es armónica y son fieles a sus creencias. Lo anterior fue identificado en los relatos de 2 estudiantes de la Universidad de Antioquia, pertenecientes a 2 pueblos indígenas de Colombia, Carmen Frías, de la comunidad indígena Guayú en La Guajira, y Diana Guapacha, de la comunidad Emberá Chamí, en el departamento de Caldas. Acá en el departamento se le llama resguardos. Yo vivo con mi mamá en el resguardo de Manaure. Es del pueblo de La Gloria hacia arriba, hacia el norte. Yo soy de la comunidad de Pañarret, del clan Arcuchana, es decir, el apellido matrilineal o el apellido de mi madre que me hace o me reconoce como mujer guayú es el Arcuchana. Como bien se conoce a La Guajira, es muy desértica y muy aislado a todo esto del bullicio, del ruido, del tráfico, muy tranquilo. Yo lo describo en 2 palabras. Anacuaypa, que quiere decir armonía y bienestar. Bueno, el lugar donde yo crecí es un sitio de resguardo, ¿cierto? Acompañado pues como por muchos sistemas de creencias alrededor de la crianza, ¿cierto? Sobre todo en mi caso, tengo la fortuna de que mi abuela era partera y también pues mi mamá ha trabajado también mucho el tema de plantas medicinales. Aquí pues muy rodeada de la naturaleza, de las plantas, también del trabajo en la tierra, del sembrado, todo es como alrededor de ese contacto permanente con la siembra, con la tierra, con los frutos. Aquí se dan muchos productos pancoge, muchas prácticas alrededor también de lo espiritual, de la unión familiar, del tejido. Entonces uno crece pues en un ambiente muy tranquilo y en mucha relación con la naturaleza, con los animales. Con el producto del cultivo de la tierra y de la cría de animales, mantienen la disponibilidad de alimentos en cada hogar. Solo compran lo que no pueden producir. En este momento no estamos comprando arroz ni harina porque tenemos mucha uyama, yuca. Sembramos muchísimo el año pasado. Entonces no lo necesitamos. Digamos que es como cuando no tenemos nada de harina, entonces se compra eso industrial, procesado. Se cultiva maíz, frijol, plátano, tomate, porque es un clima cálido. También se cultiva café. Se consume la carne, ¿cierto? De pollo, de pescado no tanto, pero sobre todo también de cerdo y de res. Y por lo general pues se consume todo lo que se cultiva en la parcela. Lo que sí hay que comprar son cosas que por el clima no se dan acá, como es el arroz, el aceite, pero la mayoría de productos y de alimentos se cultivan acá mismo y se consumen. También la caña como endulzante y pues las frutas de cosecha, mango y guayaba, mandarinas. Gustan de aquellos alimentos que cultivan: el maíz, el frijol, el plátano, la yuca, la guayaba, con unas prácticas de cultivo que fueron heredadas de sus ancestros y que preparan y consumen en una armónica y espiritual relación con sus familias y comunidades. Aquí la alimentación es basada en el maíz, se hacen muchas preparaciones alrededor del maíz, envueltos, coladas, arepas. El maíz no puede faltar, ¿cierto? Lo mismo los frijoles, el plátano, la yuca, son alimentos que siempre están presentes como en todas las comidas. El plátano se consume mucho, el banano, los frutos cítricos, el limón, la naranja, porque son frutas que están pues siempre permanentes acá en nuestras parcelas. Aquí se ve mucho la mazamorra con leche por las mañanas, se come 2 veces al día, no hay necesidad de comer 3 o más veces, el cuerpo no lo necesita, el cuerpo más nos pide por acá, más el agua, entonces que tengamos agüita, no comemos tanto frito, todo es cocido con queso, el huevo es cocido o también frito con cebo. Cebo es el aceite que se extrae del animal. Acá se hace muchísima sopa y juguitos con limón. Me gusta la uyama con queso, todo lo que tenga que ver
con yuca. Ah, también me gusta mucho la chicha de yuca, mi mamá lo hace muy, muy rico. El tinto de mi abuela, cada vez que la voy a visitar, sin azúcar. Me gusta el arroz de frijol, guajiro, si le echan queso de chivo me mata más. Lo prefiero con queso de chivo que con carne asada o con carne guisada o con chivo guisado. Para las comunidades, comer trasciende el hecho de consumir unas preparaciones y alimentar el cuerpo. Es transmitir cultura, es volver a las raíces, es valorar el fuego y el fogón, es relacionarse por medio de la palabra. Mi abuelita siempre nos enseñó que entre mejor te alimentes, mejores sueños tienes. De que si tú estás al lado de una buena leña, tu corazón y tu alma están un poquito despejada. Que si tienes frío y estás al lado de la leña con tu madre o tu abuela, tu corazón está despejado y así te permite reflexionar mejor, estar bien contigo, estar bien con el otro. Yo creo muchísimo que la buena alimentación no solo depende de la buena preparación, sino también de la buena palabra que te dan en ese momento cuando te comparten ese alimento. Entonces, digamos que la comida para mí no es solo alimentarte a ti, sino también alimentar el alma con eso, con momentos de gracia, de risa. La comida en las comunidades significa unidad, significa compartir, aprendizaje. Pues acá uno con los vecinos comparte pues como esos alimentos que prepara. Si alguien hace algo, va y le lleva al otro. El fogón representa el fuego, la unidad. El fuego se asocia también con la sanidad, con la transformación. Entonces hay una serie de ritualidades y de sistema de creencias alrededor de la cocina. Yo creo que la alimentación sí es algo muy fundamental. Primero, algo muy enraizado desde nuestras costumbres como indígenas, como gente que vamos del campo, sea campesino, afro. Es algo muy arraigado la relación que tenemos con la comida, porque nos produce un bienestar, una satisfacción, una unidad. Entonces siempre todo lo que se teja alrededor del alimento para nosotros va a ser muy conectado con lo que somos. Valoran la tierra, la siembra y el cultivo, se integran alrededor del fuego, comparten sus preparaciones culinarias elaboradas por las mujeres, con alimentos autóctonos como el maíz, la yuca, la quinoa, la papa y la auyama. Es cocinar la yuca sin sal, luego se deja que quede aguadita, no tan dura, se saca, se panga, se le echa aceite de cebo, se le echa queso de chivo, que es lo que tenemos ahorita, puede ser queso de vaca también, un poquito de sal, si quieres un poquito de azúcar, lo amasamos bien y hacemos la arepa y lo ponemos a asar. Hay toda una rutina como alrededor de la preparación del alimento, porque pues el maíz se cosecha, luego se pone a secar, en el pilón pues se pila y ya de ahí o se hace mazamorra, hacer las arepas o para hacer la chicha. Entonces son varias dinámicas o preparaciones que uno aprende con las abuelas, con la mamá. Bueno, fenomenal, ha sido un vídeo muy interesante donde hemos podido ver pues, las tradiciones de esa zona tan especial y fenomenal porque Luz Marina ha conseguido compartir la presentación, así que no nos vamos a entretener más, nos va a hablar sobre la alimentación tradicional en la región de Antioquia y aspectos culturales de esa alimentación, así que cuando quieras, Luz Marina, muchas gracias. Buenos días acá en Colombia, buenas tardes allá en España. Muchas gracias, pues, como por esta invitación y como por poder hacer este tipo de integración que es muy interesante. Como lo dijo las profes María y Briana, les voy a hablar sobre esta, pues, digamos, dieta territorial de Antioquia o lo que también llamé aspectos culturales de la alimentación en Antioquia, Colombia. Sí.
para hablar un poco de la alimentación es importante saber desde dónde nos paramos cuando hablamos de alimentación. De esta manera, hablar de los alimentos, que es, pues, como han visto, lo que nos ha convocado en todos estos días, es pensarlo como un vehículo en el cual no solo se ingieren nutrientes, sino significaciones. Y este alimento no cumple solo esa función fisiológica de la que tanto hemos hablado, sino también una función social. Como hablamos, estas dietas territoriales, a cada una se le va dando un sentido, un significado. O sea que uno lo que come es ese sentido. Por ejemplo, cuando acá consumimos la arepa, esto tiene un sentido muy importante para todos. Miren que acá vimos sin distinción de etnias, porque desde las comunidades indígenas, pues hasta las personas sin identidad étnica, pues ven en la arepa como esa alimentación central en cada uno de los momentos de comida. Asimismo, entonces, el alimento tiene esas diferentes valoraciones. Hay alimentos que se consumen por distinción. Muchas veces consumimos alimentos de otras regiones por esto, o porque vamos a hacer invitaciones. Y también, obviamente, consumimos alimentos porque tienen una connotación de que son saludables. Y lo más importante es que elegimos nuestros alimentos por gusto. ¿Cuáles son esos alimentos que tienen un sentido para nosotros? Por ejemplo, acá en estas fotos podemos ver lo que llamamos una bandeja paisa. Acá está. Acá hay un mestizaje de alimentos donde hay alimentos pues que allá en España ustedes muy bien conocen, como la morcilla, el chorizo. Acá tenemos los frijoles que son propios de nosotros. Está la tajada, que siempre es de plátano maduro, que hemos venido hablando también de los plátanos desde antes, y acá la podemos ver como una preparación como es la tajada, que es frita y se produce, se elabora con un plátano maduro, ¿sí? Asimismo, bueno, y acá está la arepa, miren, arepas pequeñas para los momentos de comida principales como es el almuerzo y la cena. Ya para el desayuno se usan otro tipo de arepas que son pues más anchitas y delgadas. De esta manera, hablando de los alimentos en muchas comunidades indígenas sirven para dar identidad, porque ellos tienen la idea que al consumir ciertos alimentos, sobre todo los tubérculos, los plátanos, esto incorpora el pensamiento y la identidad indígena. Entonces miren que son unas creencias y una forma de dar identidad. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que los alimentos no solo aportan nutrientes, sino también otros procesos que son sociales y culturales. Entonces, de esta manera, la alimentación, obvio que es una necesidad fisiológica. No obstante, cuando vamos a calmar esa necesidad fisiológica, no lo hacemos con cualquier tipo de alimento. Tiene que ser con un alimento que nos dé sentido. Sí, asimismo, cada uno de nosotros tiene una relación muy íntima con el alimento, porque miren que el alimento lo degustamos, lo consumimos y empieza a ser parte de nuestro cuerpo. Y tiene pues también esa dimensión simbólica como ahora hablábamos. Desde la FAO
se dice que es un proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos. O sea, desde la FAO y estas grandes instituciones no van más allá del concepto. Por eso, muchas intervenciones alimentarias se hacen desde la parte nutricional, porque no se tienen en cuenta esas otras dimensiones de la alimentación. Entonces, por eso la alimentación siempre debe ser vista como un hecho complejo, ¿sí? Que es social, cultural y también biológico. Eso es muy importante y sobre todo pues para los estudiantes que se están formando ahora y que tienen mucha relación con los alimentos, es verlos también de esa otra manera. Entonces, de esta manera, la alimentación tiene esa dimensión cultural que es muy importante y que la alimentación desde la cultura es un sistema simbólico de comunicación. Sí, o sea, no solo sirve para nutrir nuestro cuerpo, sino para comunicar una idea, un deseo, una identidad. Y estas ideas y esos símbolos se construyen histórica y conjuntamente. No obstante, la cultura alimentaria pues es algo vivo. No es que sea algo que viene de la historia y ya, no. Esto poco a poco se va transformando porque obvio que tiene elementos heredados del pasado que enseguida vamos a ver, influencias del exterior, también los mestizajes que se dan y las novedades, la creatividad que se va dando a nivel local. Entonces, de esta manera, de acuerdo con Contreras y Gracia, que son paisanos pues de allá de España, ellos dicen que es el conjunto de representaciones de creencias, conocimientos y de prácticas heredadas o aprendidas que están asociados a la alimentación y que son compartidas por individuos de una cultura dada o de un grupo social determinado. Entonces, de esta manera se van configurando unas tradiciones alimentarias que son esto que la profe Briana hablaba de esas dietas territoriales. Por ejemplo, acá en Colombia hay seis regiones. No obstante, cuando hablamos de aspectos culturales ya son 11 con diferentes formas de consumir sus alimentos y con unas tradiciones que son específicas. En Antioquia, por ejemplo, son 9 subregiones. No obstante, en esas 9 subregiones, no es que en Antioquia sea como un monolito que se come de una sola manera, no. Pudimos identificar más o menos 3 tendencias alimentarias y estas tendencias, muchas de estas son muy tradicionales. Entonces, estas tradiciones alimentarias tienen que ver con todo ese proceso que va desde la producción hasta el consumo de los alimentos, pero lo tradicional tiene en cuenta relaciones sociales de colaboración, intercambio y reciprocidad, porque están asociadas a lo rural, al campo, donde se tenían y se tienen dichos valores. Acá la alimentación tradicional en Colombia y en este caso en Antioquia es el producto de todo un mestizaje alimentario de 3 culturas y estoy hablando de 1492, que dentro de poco ustedes van a tener también su día festivo y que tiene que ver un poco con esto y es, llamémoslo encuentro, ¿sí? Es el encuentro de estos 3 grupos, los grupos originarios de América, los africanos esclavizados y los europeos, pues especialmente españoles.
De esta manera, entonces, hablando de estos grupos originarios, lo que más se consumía acá era el maíz. El maíz en América, pues que a esto es lo que quiero hacer énfasis, es el alimento sagrado por excelencia. Este alimento es un alimento ritual, es el alimento que logró la supervivencia de todas estas comunidades. Como vemos, hay de diferentes colores. Ahora, bueno, debido a los monocultivos y todo esto, pues solamente vemos el blanco y el amarillo, o lo vemos en harina, pero hay diversidad de colores, como podemos ver acá en esta foto. Y con este maíz se obtenían muchos alimentos, como es la mazamorra, que es el maíz pues así entero, con el claro, ¿sí? Está la arepa, que la hemos mencionado varias veces, y muy importante, y esto es muy de acá, es el proceso de la chicha. La chicha es una bebida ancestral, se hace por medio de la fermentación del maíz. Y por ejemplo, acá vemos a este señor indígena consumiendo chicha. Entonces la chicha, dependiendo del grado de fermentación, es el uso que le dan. Entonces, cuando está muy fermentada, se usa para festejar, pues por su fermentación, ¿sí? Ya tiene alcohol. Y menos fermentada es más espesa y se utiliza como una bebida o inclusive como un momento de comida en muchas ocasiones. También tenemos alimentos como tubérculos, está la papa, la yuca, la racacha, que son propias de nosotros, o sea, son originarios de América. Entonces acá tenemos la yuca. Bueno, también están las leguminosas como los frijoles, que son también propios de acá, los tomates que migraron allá a Europa y hacen parte pues, de la dieta, de la alimentación tradicional en muchos países, por ejemplo, Italia, ¿sí o no? Las auyamas, las calabazas, todas estas son autóctonas de acá, son hablando de lo nutritivo, pues nutricionalmente son muy adecuadas y son alimentos que contienen muchas vitaminas, pero pocas calorías. Y pues hay una que es la sidra, que es un vegetal que la llamaban la papa de los pobres y que se utilizaba, y aún reemplazar la papa, pero tiene menos calorías, y tiene más vitaminas, y son opciones que solo hasta ahora estamos teniendo más en cuenta, porque estamos como rescatando esos alimentos tradicionales nuestros, y pues ese es uno de los trabajos que estamos haciendo desde el grupo de investigación que coordino, que se llama Socioantropología de la Alimentación. Bueno, entre los frutos que son de acá tenemos, miren, la guama. No sé si la han escuchado. Si quieren me pueden escribir ahí. No, nunca la había visto, si allá la han comido. Entonces está la guama, la papaya, que sí la hemos mencionado en otros webinars, chirimoya, maracuyá, está la piña, la guanábana, que yo sé que allá sí la consumen, y la guayaba. Son frutos propios de acá, que todavía son consumidos, unos más que otros, pero estos permanecen en nuestra alimentación. Asimismo está el ají, que el ají es más consumido, pues sobre todo por las comunidades indígenas. Nuestra alimentación, pues más tradicional en las ciudades, nosotros no consumimos tanto ají, salvo los que son más dulces, porque nuestra alimentación no tiene estos sabores tan picantes, pero sí algunas comunidades indígenas. Y también ellos consumían o masticaban la hoja de la coca como una manera de calmar el hambre.
Bueno, en carnes nunca consumían grandes animales, sino así pequeños animales de casa, y acá podemos ver inclusive algunos ratones, conejos, zarigüeyas, ¿qué otro? Bueno, y así entre otros, el zorro. Bueno, ahora acá podemos ver en esta ilustración, que es igual a esta, ¿no es cierto?, de alimentos traídos de Europa acá a América. Entonces acá podemos ver la vaca, no sé acá por qué no está, pero también el cerdo. Estos animales, y como la tierra acá es tan vasta y en muchos lugares tan plana, ahí los depositaron cuando los trajeron, y esto se reprodujo y ya empezó a ser parte, ahora 500 años después, de nuestra cultura alimentaria. En toda Colombia, la res o la vaca o los bovinos es la carne que más se consume, mucho el cerdo, sobre todo por el chicharrón. Así mismo también, como la oveja, está el durazno, lechuga, el trigo, muy importante, porque ahora estábamos hablando de la importancia de la cultura alimentaria. Cuando llegaron acá los europeos, especialmente los españoles, pues ellos tenían que ver su acción. Por eso también trajeron el trigo para sembrarlo acá. Entonces, muchos de los sembrados de maíz fueron reemplazados por trigo. Si lo miramos de otra manera, digamos, también enriquecieron en nuestro consumo, porque acá ya consumimos tanto el trigo como el maíz. No obstante, por regiones, por ejemplo, más al sur de Colombia se consume más el pan, sí, porque allá hubo un virreinato de España. Acá en Antioquia no, entonces acá predomina más el consumo de la arepa que del pan, sí, porque son como alimentos intercambiables. También frutas como la pera, la aceituna. La pera sí se consume más. Acá traen aceitunas, pero solo es consumido como por una élite. Pues en el consumo así cotidiano, más popular, la aceituna no se consume. El café. El café sí llegó acá y encontró muy buenos pastos, porque ustedes saben que somos exportadores de este alimento, y es una bebida que se consume acá a toda hora. Bueno, este es el mismo. Quise traer dos ilustraciones. Bueno, entonces, los aportes africanos en términos generales, pues ya mirado desde el origen del alimento, está el café propiamente dicho, la caña de azúcar, que sabemos que el azúcar se proliferó en todo el mundo a raíz del trabajo de los africanos, porque a ellos los trajeron a América y ellos trabajaron todo el tiempo en la producción de la caña de azúcar. También el coco, el plátano. Cuando trajeron a los africanos, también casi que los trajeron con su alimento, el plátano. Entonces, en las regiones, pues este es un alimento muy consumido a nivel general, pero especialmente por las comunidades africanas, igual que el ñame. Como podemos ver, el ñame y la yuca son parecidos, aunque difiere un poco su sabor. Bueno, y esos alimentos que ya se los he dicho, que se quedaron que fueron productos del mestizaje alimentario y que se quedaron en nuestra cultura alimentaria, continuaron el maíz y el frijol,
pero también el chicharrón, el cerdo, muy importante, el plátano. Esta es la base de nuestra alimentación. Y un aspecto muy importante es que esta alimentación tradicional pues se fue dando, y eso no se dio de un día para otro. Eso hubo resistencias, hubo mestizajes, y poco a poco en cada subregión se fue dando esa culinaria con estos alimentos que hacían parte del encuentro de estas tres culturas. Entonces, de esta manera, en una investigación que realizamos hace poco en Antioquia, y acá vemos para recordar Antioquia, ¿sí? Entonces, acá están las diferentes subregiones. Entonces, podemos ver que en los hogares, yo estoy hablando más de los hogares, en los hogares permanece como el consumo de esta alimentación tradicional que llamamos paisa, y permanece en el gusto y el consumo de la población. Es más, la alimentación tradicional es considerada como saludable por las comunidades en general, de acuerdo a lo que encontramos en esta investigación. Entre pues como esas bebidas que más se siguen consumiendo, que ahora les digo el momento en el que se consumen, está el agua panela, que sabemos que es producto de la caña de azúcar, donde de esa caña de azúcar se produce el azúcar y también la panela. Entonces está el agua panela, está el chocolate y jugos de fruta. Acá se consumen mucho, ¿sí? El agua, las frutas y un poquito de azúcar, y esas son nuestras, lo que llamamos nuestras sobremesas. Cereales como la arepa y el arroz, estoy hablando de lo que más se consume, plátanos en diferentes preparaciones, diferentes tipos de plátano, maduro, pintón y verde. Carnes, como ya les había dicho, cerdo, y en las últimas décadas también el pollo, porque algún día escuché que me gustó mucho que el pollo pues es como la carne del neoliberalismo. Esa está acá también presente. Sopas de pastas, plátano, guineo, verdura, frijoles y sancocho. Los frijoles, el sancocho, el guineo, el plátano, pues estos son tradicionales acá, y en nuestra alimentación las sopas son muy importantes. En las regiones más ribereñas, como es acá esta región, la región de Urabá, como las que tienen ríos, ¿sí? Acá pues hay mucho mestizaje alimentario, porque es la suma de la alimentación que comparten con esos otros departamentos. Entonces, ahí es muy importante, o sea, aunque todo lo consumimos, por ejemplo, acá en esta región de Turbo, Nechí, ¿sí? Es indispensable el consumo de plátano, yuca, arroz, el queso. A la sopa le adicionan queso, el queso que llamamos queso costeño. El pescado es muy importante, aunque no lo consumen diariamente, y este pescado es muy valorado. O sea, es un alimento tradicional que no pueden consumir diariamente precisamente por el costo del pescado. Ya en las regiones más urbanas, estamos hablando, por ejemplo, de Sabaneta, que queda acá en el área metropolitana, ya sí se integran otras prácticas alimentarias que llamamos más modernas. Entonces se cocina menos, en las casas las cocinas son más pequeñas, de pronto sí hay consumo un poco de alimentos más procesados. Entonces miren que mientras como más urbanos, los municipios, es más, el consumo de lo tradicional, perdón, de lo procesado empieza a estar más presente, aunque yo lo que quiero decir es que el consumo de lo tradicional se conserva y hace parte de las reuniones familiares, ¿sí? Y es apreciado. Por ejemplo, acá están estas preparaciones
que se consumen habitualmente en los diferentes momentos de comida. Enseguida les muestro las fotos. Acá hay una primera comida que nosotros llamamos tragos y no es de licor. Los tragos es como esa primera bebida caliente que se consume en la mañana, como para alegrar el día y para compartir, que es el chocolate o el café negro, lo que acá llamamos tinto, eso es lo que más se consume. En el desayuno se consume siempre es pues la arepa, o sea, la arepa con huevo, la arepa con quesito. Muchos también consumen el arroz y se consume el chocolate, el agua panela o el café con leche. La media mañana depende, en estas regiones que son más ribereñas se consumen más bebidas frías, jugo, limonada, inclusive gaseosa. Pero en las otras regiones y acá en la ciudad se consume mucho es el café, el tinto. Algunas personas lo consumen con una empanada o con un buñuelo o una galletita, pero consumimos mucho, es así como un cafecito. En el almuerzo, muy importante, la sopa es súper importante en la alimentación nuestra, hace falta, es como el alimento afectivo, sí, lo más afectivo que tiene nuestra alimentación. Nosotros acá llamamos sopa y seco, entonces la sopa está lo que les digo, que es un plato, y el segundo plato es el seco, que lo llaman seco porque tiene arroz y porque no es un alimento, porque no tiene sopa, ¿sí? Entonces está el arroz, la carne, el plátano y la ensalada. Y en las bebidas, como les había dicho, jugo natural, sobre todo de mora o tomate de árbol. En el algo también es muy parecida a la media mañana. La comida o cena tiene una característica y es que se consume algo parecido al desayuno o parecido al almuerzo. Es así, pero en muchos hogares, sobre todo en las ciudades, se consume mucho, es como tipo de desayuno por ser más light, porque se llega tarde de trabajar, entonces es más fácil de preparar. Y la merienda, aunque ya no se consume mucho, se consume una bebida caliente con una galletica o solo una bebida como un chocolate. Entonces, de esta manera, esto es como un patrón alimentario general de consumo en nuestro contexto. Entonces, acá podemos ver el desayuno. Miren la arepa. Acá está partida, pero es redonda, pues como pueden ver, de maíz. Acá está el queso, huevos revueltos, está el café o el chocolate. En el almuerzo, lo que no puede faltar, un plato así, una bandeja paisa. Entonces, este es con carne. Algunas personas también lo consumen con chicharrón, pero el chicharrón tratan de no consumirlo diario, pues por cuestiones de salud y nutrición, que sabemos que tiene más cantidad de grasa, entonces se intercala con huevo o con carne de res o pollo, está frijoles, arroz, la tajada, el maduro que no puede faltar y la ensalada. También en muchas ocasiones este es un plato que es más como costeño, se consume más allá en Turbo, en el Bajo Cauca, donde hay ríos, sí. Entonces quería traerles como una idea de lo que es un plato allá, y acá podemos ver un jugo, sí, el jugo que se consume mucho en los almuerzos. Una cena, como les dije, tiene dos patrones, está muy parecido al almuerzo, pero en menos cantidad, que es en menor proporción, pero la mayoría de hogares lo consumen sobre todo así tipo de desayuno. Entonces una arepa con carne o una arepa con quesito y así por el estilo. Bueno, de todas maneras, cuando hablamos de alimentación y sobre todo teniendo en cuenta que este es el mes de la alimentación, ¿sí o no? El 16 de octubre, también hay hogares que no pueden cubrir como todos esos requerimientos nutricionales.
Entonces se ven en la necesidad de realizar ajustes alimentarios. Entonces, entre estos ajustes, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Dejan de comprar algunos alimentos, sobre todo los más suntuosos y caros. Entonces, entre estos está la carne, reemplazan la carne de res por pollo o la carne en general por huevo o a veces por carnes frías, ¿sí? También reducen la cantidad de alimentos que compran y la cantidad de alimentos que sirven. Disminuyen los ingredientes de las preparaciones, ¿sí? La alimentación ya se torna menos variada y cuando hay más dificultades se disminuyen momentos de comida. Entonces no se hacen 3 comidas principales, sino 2. Por ejemplo, unen el desayuno y el almuerzo al que llaman desalmuerzo y luego la cena. Sí, entonces estos son ajustes que se van haciendo mientras, pues cuando hay situaciones difíciles de escasez. Pero para acceder a los alimentos también pues hay ciertas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que se ve mucho y que durante la pandemia se identificó? La ayuda mutua, la solidaridad de familia, de vecinos, de instituciones sociales, programas subsidiados. Sabemos que acá hay programas para la infancia, para escolares, para adultos mayores, y también se recurre al trabajo informal, aunque el trabajo informal acá es alto porque la informalidad está en más del 50%. Pero de todas maneras recurren a hacer inclusive otro tipo de trabajos que en ocasiones pues como que atentan contra la dignidad como humanos, hurgar en canecas o ir y pedir en otras casas, pues que eso lo hacen porque tienen que hacerlo y sobre todo lo hacen por muchas madres, sobre todo por sus hijos, para tener algo que llevarles a sus hijos. No obstante, en las zonas rurales, pues se produce alimentos y de todas maneras se tienen alimentos disponibles para su alimentación diaria. Entonces, entre algunas conclusiones está, pues, que en Antioquia hay diversidad étnica, cultural y productiva, y en las diferentes subregiones se identifica esto. Ya, o sea, lo que eran estas dinámicas sociales, económicas, han transformado los sistemas alimentarios, ya son más industrializados y esto pone en riesgo la seguridad alimentaria en los hogares. Y una cosa también es que pues acá todavía se consume muy tradicional. Es el país de Latinoamérica que más tradicional se consume y esto se ha evidenciado en diferentes investigaciones, inclusive una que se hizo en la pandemia, develó eso. Y durante la pandemia se empezó a comer más tradicional. Bueno, y a modo de reflexión respecto inclusive al título de este webinar está un aspecto muy importante y es que promover la alimentación tradicional es muy importante porque es una forma de aportar al consumo saludable, porque así el consumo puede ser más variado, aportando más nutrientes que se requieren. Se disminuye más el consumo de productos comestibles procesados. Se mejoran los consumos alimentarios porque se prefieren alimentos frescos y producidos en la localidad. Y también es una forma de promover la sostenibilidad, porque se compran productos de cosecha, se compran a los campesinos y se incentiva su labor. La distribución de los alimentos se hace por medio de circuitos cortos, porque se hace cerca en los lugares donde se producen.
También cuando hablamos de educación nutricional, pues es más fácil realizarla porque lo único que estamos haciendo es promoviendo una alimentación que ellos ya tienen, salvo que uno puede hacer sugerencias de ajustes, sobre todo culinarios. Y asimismo, la alimentación tradicional es una forma de aportar a la cultura alimentaria. Consumimos nuestro territorio, nuestro paisaje, sus sabores, pues se identifican más los sentidos que se le dan a la alimentación, los significados, se valora más lo propio, se aporta a la satisfacción alimentaria y también es una forma de comensalidad porque se comparte más con la familia, con los amigos y con los compañeros. Entonces, de ahí a todos los que estamos acá, la pregunta ¿es posible, sostenible y adecuado integrar la dieta mediterránea en esta región? Porque ¿será que nosotros tenemos suficientes productos alimentarios como para pensar que nuestra alimentación es saludable, sostenible y culturalmente adecuada? Esto queda acá para la reflexión y espero que en el chat empecemos a hablar sobre este aspecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luz Marina, por tu intervención. Y vamos a dar paso a las siguientes profesoras, la profesora Carmen Cuadrado y la profesora Beatriz Sarriá, que nos van a hablar de la alimentación saludable y sostenible, sustentable, la dieta mediterránea. Cuando queráis podéis comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien en la pantalla? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bien, vale, pues nada, muchas gracias. Pues voy a dar comienzo a esta conferencia que se titula Alimentación saludable y sostenible, dieta mediterránea. Será impartida por la doctora Carmen Cuadrado y por Beatriz Sarriá, que soy yo. Me satisface por una parte que mucho de las ideas que recogíamos Carmen y yo en esta presentación ya han sido tratadas, lo cual indica que pensamos en la misma dirección. La doctora Briana ha hablado extensivamente sobre lo que es la dieta planetaria. Yo voy a hacer una pequeña alusión a esta, no voy a repetir, pero sí quiero destacar algunos aspectos. Pues bien, hoy en día la dieta saludable se entiende como aquella que presenta una ingesta calórica óptima, una diversidad de alimentos de origen vegetal, bajas cantidades de alimentos de origen animal, grasas insaturadas en lugar de saturadas y cantidades limitadas de granos refinados, alimentos procesados y azúcares generales. En términos generales, para transformar la dieta actual hacia esta dieta saludable, haría falta duplicar el consumo de frutas, verduras, legumbres, nueces y semillas y también reducir más del 50% del consumo de carne roja, alimentos procesados y azúcares añadidos. La Comisión y Lancet ha estimado que esta transformación podría representar una bajada o podría suponer evitar del orden de 10,8 millones de muertes al año, muertes que están relacionadas con enfermedades que tienen que ver con la dieta. Y además de esta dieta saludable, se tiene en cuenta la importancia de la reducción de residuos y desperdicios alimentarios. Estaríamos hablando de la dieta saludable planetaria, que ya ha sido ampliamente tratada, que además de cuidar la salud, disminuye el impacto ambiental de los alimentos. Efectivamente, la dieta saludable planetaria cuida la salud
y el medio ambiente. Sin embargo, esta dieta no es fija, sino que esboza grupos de alimentos empíricos y rangos de consumos de alimentos que combinados en una dieta optimizan la salud humana. Es compatible, como ya hemos visto, con muchos patrones de alimentación tradicionales, entre ellas la dieta mediterránea, la dieta nórdica, la dieta japonesa o la dieta paleo, que por ejemplo se practica en el Amazonas. De hecho, es fundamental la interpretación local y la adaptación de esta dieta, que debe de reflejar tanto la cultura como la geografía y la demografía de la población y de los individuos. Hasta aquí todo esto, insisto, ya ha sido tratado en el día de hoy y me alegro porque estamos totalmente de acuerdo. Brevemente, quiero recordar que la dieta mediterránea se caracteriza por un elevado consumo de alimentos de origen vegetal. Se trata no solamente de un conjunto de hábitos alimentarios propios de los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, sino va más allá. También contempla un estilo de vida característico del que hablará mi compañera, la doctora Carmen Cuadrado. Volviendo a su composición, como ya he dicho, la dieta mediterránea se caracteriza por un elevado consumo de alimentos vegetales, verduras, hortalizas, frutas, cereales preferiblemente integrales y leguminosas. Estas pueden representar más de la mitad del plato, como se indica la proporción. Como se indica en ese plato, en la proporción que se muestra en el plato. Estos alimentos son fuentes muy importantes de vitaminas antioxidantes, de minerales, así como de compuestos fenólicos, de carotenos, de pectinas. Todos estos componentes de los alimentos han sido ya ampliamente estudiados y a día de hoy podemos decir que juegan un papel muy importante en la prevención de enfermedades degenerativas. También es de destacar el alto contenido en fibra de hidratos de carbonos en la dieta mediterránea. Por el contrario, esta debe de presentar un consumo moderado de lácteos, carnes, y dependiendo de la zona geográfica, el consumo de pescado puede ser un poco más alto o más bajo. Sin duda, el aceite de oliva es la principal fuente de grasa. Y en cuanto a la ingesta de alcohol, también se contempla el consumo moderado de esta bebida, principalmente en forma de vino. Ahora va a pasar a hablar mi compañera y voy a dejar de presentar y ella lo va a hacer puesto que no estamos juntas. Al final, pues estaré disponible para cualquier pregunta. Empezar con las preguntas, que esta tarde tenemos muchas, mientras esperamos a ver si la profesora Carmen Cuadrado puede conectarse, y si no, luego te dejamos a ti el tiempo que necesites para acabar la ponencia, si te parece bien, Bea. Vale, pues si os parece bien, comenzamos por orden cronológico respecto a las ponencias que hemos ido teniendo esta tarde, y las primeras preguntas son para la profesora Briana. Y la primera de ellas se refiere a qué beneficios puede tener la dieta vegana para personas con tratamiento oncológico, si es que es así, que puede tener alguno, y qué alimentos pues, podrían ser beneficiosos y ayudar a estas personas. Hola, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Bueno, básicamente cuando nosotros estamos hablando de la dieta basada en plantas, tiene grandes beneficios para diferentes tipos de enfermedades. Dentro de esos están todos los diferentes tipos de cáncer. Se ha visto que hay una protección importante. Y bueno, y en personas que tienen, por ejemplo, ya algún tipo de tratamiento, también puede
tener protección. Sin embargo, se ha visto que los desenlaces específicamente en mortalidad no están comprobados. Básicamente con los alimentos que se tienen que fortalecer son alimentos, pues proteínas vegetales, como por ejemplo las leguminosas, las oleaginosas y frutas y verduras que proporcionarán también una serie de antioxidantes que sirven para estos tratamientos. Muchas gracias. Y una pregunta más, ¿los insectos se incluyen dentro de la dieta vegetariana o no? Son una alternativa proteica que está cogiendo fuerza. Sin embargo, en las investigaciones se ve que realmente el uso es bastante escaso. Entonces, puede que sí sea una alternativa y como te digo, se está fortaleciendo, pero realmente la aceptación y sobre todo la aceptación, digamos, del uso de los insectos está bastante pues restringida, o sea, no, casi no hay aceptación. Precisamente porque está un poco alejada al consumo habitual que por lo menos en Occidente tenemos. Pero son una alternativa que en esos momentos se está tratando de fortalecer. Y Sí, que haría parte de la dieta, o sea, como la pregunta en sí, si haría parte, el tema es el uso, no se ha logrado como incorporar de una manera como muy asertiva, por lo que se escapa de la cultura que habitualmente tenemos. Sí, yo creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Aún nos cuesta un poco. La siguiente pregunta está relacionada con la dieta planetaria. ¿Se consideraría una dieta saludable el tener una alimentación basada en este tipo de dieta? Sí, pues hay varias organizaciones que lo que son las dietas vegetarianas y la alimentación basada en plantas definitivamente se considera como una dieta saludable mientras que esté mediando una planeación dietaria. En este caso se tienen que cubrir básicamente las calorías, los macronutrientes y los micronutrientes para poder considerarse como saludable, pero claro que si hay una buena planeación se considera como una opción bastante saludable en el sentido de que está relacionada con menor riesgo de tasas de cáncer, tasas de dislipidemia, menor prevalencia de dislipidemia, de enfermedad cardiovascular, de diabetes, entre otras. Fenomenal. Bueno, pues comentaba antes que la doctora Beatriz Sarri ha recordado cuál es el modelo o patrón alimentario mediterráneo tradicional, ¿vale? Nos tenemos que remontar a los años 60 del siglo pasado, cuando una serie de estudios comenzaron a atribuir a la dieta mediterránea numerosas propiedades beneficiosas para la salud y una destacada función en la prevención de distintas enfermedades. De hecho, toda esta línea se dirigió hacia un estudio concreto, que es el estudio de los 7 países. Una vez se proporcionó evidencia epidemiológica de las características saludables que este tipo de dieta o patrón tenía. Entonces, se encontró una llamativa diferencia entre la expectativa de vida de las poblaciones mediterráneas frente a otras poblaciones, pues por ejemplo, de Europa o América. Y además también encontraban una menor incidencia de enfermedades degenerativas en general en los países mediterráneos y que estas se debían principalmente a los hábitos alimentarios de sus habitantes. Esto todavía es un tema que da literatura científica. Recientemente se ha publicado la promoción, digamos, de este modelo de dieta mediterráneo e introducir de alguna manera aumentar la distribución de esos grupos de alimentos que componen la dieta mediterránea podría elevar lo que se conoce como el score de dieta mediterránea y sobre todo, y lo más importante, aumentar. Gracias. Continúo más o menos por donde lo dejaba la doctora Carmen Cuadrado, y es que decía que ya
En la evidencia científica que se observó en los años 60, pues recientemente se ha vuelto a demostrar. Como pueden ver en esta publicación, que es de este mismo año, se observa que la dieta mediterránea pues puede aumentar la expectativa de vida de una determinada población. La dieta mediterránea, bueno, nosotros claro, estamos muy hechos a ello. Yo creo que es un modelo dietético universalmente conocido. Entonces nosotros, la doctora Carmen Cuadrado y yo, hemos querido contemplar otros aspectos de esta dieta más allá de los dietéticos. En realidad la dieta mediterránea se trata de un modelo cultural. Abarca también la forma en que los alimentos son seleccionados, procesados y distribuidos, ¿vale? Esto también la profesora Liliana también hablaba de estos aspectos en las dietas tradicionales de Colombia, lo cual me es muy grato. Entonces, se ha visto que son tales los beneficios sobre la salud y sobre todos los aspectos del estilo de vida, que la UNESCO dio la calificación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, le dio esta categoría a la dieta mediterránea. Entonces, quiero resaltar que la dieta mediterránea abarca tanto conocimientos como competencias prácticas, tradiciones, así como símbolos relacionados con los cultivos, cosechas agrícolas, cría de animales y pesca. Y también contempla toda esta serie de escalones que van desde la forma de conservar los alimentos, de transformarlos, de cocinar, de compartir y esos hábitos de consumo alimentario. Comer juntos tiene ya demostrados beneficios, ya que permite el intercambio social, la comunicación, afirma y renueva los lazos que configuran la identidad de la familia, el grupo o la comunidad. También comer juntos contempla la hospitalidad, la buena vecindad, el diálogo intercultural y la creatividad. Es un modo de vida en el que se respeta la diversidad y también contempla la cohesión social en espacios culturales, festejos, celebraciones, agrupando a gentes de todas las edades, condiciones y clases sociales. Y otros aspectos que se tratan menos cuando se habla de la dieta mediterránea es, por ejemplo, el papel importante que tiene la fabricación artesana en ocasiones o industrial de recipientes. Estos recipientes van a pues, tener una función de transporte, de conservación y consumo de alimentos, tanto de lo que son los platos, pues, cerámica, vasos. Hasta hace poco, sobre todo, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la transmisión de competencias y conocimientos relacionados con las técnicas culinarias. Hoy en día esto habría que revisarlo, puesto que la población masculina cada vez participa más en estos aspectos. Y también juega un papel importante los mercados locales. Por una parte es una pena que estos mercados cada vez sean menos, se vayan cerrando muchos de ellos a favor de grandes superficies. Pero es importante apoyar a los mercados, ya que son locales, donde los alimentos también desempeñan un papel fundamental, son espacios culturales y lugares de transmisión de la dieta mediterránea. En resumen, podemos decir que uno de los puntos más destacables de la dieta mediterránea es su variedad, que es sinónimo de equilibrio nutricional.
Aquí, bueno, presento el plato Innovadieta. La doctora Carmen Cuadrado ha participado en la elaboración y la difusión de este plato y les recomiendo mucho visitar esta página web Innovadieta bueno, que fue originalmente, podemos decir que la madre fue la profesora Ángeles Carvajal, que bueno, se ha jubilado, pero sigue todavía jugando, ampliándola y actualizándola, y por supuesto todo un grupo de profesores del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia, entre ellos la doctora Carmen Cuadrado. Entonces, vuelvo a insistir en eso, que la dieta mediterránea es un modelo cultural, saludable y respetuoso con el mundo. Y todo esto nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible, ya que el desarrollo sostenible es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de generaciones futuras, y la sostenibilidad busca un desarrollo social que contribuye a la mejora de la calidad de vida, salud, educación y cultura de todas las personas. Todo esto está en consonancia con la dieta mediterránea. Entonces, la mejor forma de entender la sostenibilidad y su importancia es garantizar el acceso a alimentos de toda la población, el respetar el medio ambiente en sus actividades y promover dietas variadas y equilibradas. Muchas gracias por su atención. No sé si la doctora Carmen Cuadrado considera que no he comentado algo importante, pues por favor darle la oportunidad para que pueda decirlo, y bueno, pues estamos aquí a vuestra disposición para las posibles preguntas. Muchas gracias. Todo perfecto. Beatriz, muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias igualmente, Carmen. Y bueno, lo importante es que hemos podido transmitir esa información a los asistentes, que era el objetivo, y en ese sentido, pues estupendo. Si os parece bien, damos paso ya al turno de preguntas. Como decía antes, tenemos muchísimas preguntas. Voy a intentar hacer un poco de resumen y seleccionar alguna de ellas que puedan resultar quizá más interesantes a todos los asistentes. Creo que esta pregunta está relacionada con el vídeo que hemos visto de Diana Huapacha, y es una pregunta en la que se comenta si alguna vez se ha evaluado o se ha estudiado el estado de salud o la prevalencia de enfermedades relacionadas con el tipo de alimentación que llevan las poblaciones indígenas. No sé, Luz Marina, creo que esta pregunta es más para ti, pero bueno, en cualquier caso, quien quiere, se sienta más capacitado para contestarla. Sí. A ver, acá sí se han hecho muchos estudios en comunidades indígenas, inclusive en la Escuela de Nutrición y Dietética hay un grupo que ha trabajado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este tema, sobre todo en su estado nutricional, pero en términos generales, como las enfermedades por consulta más prevalentes de las comunidades indígenas son como afecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, tenemos desnutrición crónica y algo de complicaciones en el embarazo, ¿sí? Acá podemos ver que de todas maneras los lugares donde ellos viven son resguardos que son más alejados de las ciudades, son lugares más selváticos, son lugares muy lindos, ¿sí? Muy naturales. Ellos consumen allá casi lo que producen y lo que encuentran en la naturaleza.
De todas maneras, pues en algunas ocasiones no tienen todas las condiciones, digamos, higiénico-sanitarias, por eso en ocasiones se presentan como estas afecciones gastrointestinales y algo de desnutrición, y sobre todo en la infancia, pues hay mucha desnutrición infantil e inclusive muertes por desnutrición en menores de 5 años, ¿sí? Con factores asociados a la desnutrición. Profesora Luz Marina, ¿y el cambio climático? Es otra de las preguntas. ¿Ha afectado al tipo de producción de alimentos de estas comunidades? ¿Han tenido que adaptarse o aún no han sido lo suficientemente importantes como para que haya un cambio significativo? Pues, pues no sé si la profe Briana también nos puede ayudar a responder acá, pero de todas maneras, a ver, lo que producen las comunidades indígenas son muy del pan coger, lo que llamamos chagras, que son como las huertas donde ellos producen sus alimentos, y también van y digamos que ellos recolectan alimentos, ¿sí? O sea, producen, recolectan y cazan. O sea que es una manera muy sostenible, digamos, de obtener sus alimentos. Los lugares donde ellos están, pues son lugares como que tienen cierta armonía, ¿sí? Porque precisamente esa, para ellos, que por ahí hay creo que una pregunta así relacionada, como que la concepción de salud y de bienestar es esa relación que tienen con la naturaleza. Entonces, para ellos es muy importante tener su tierra, sembrarla, consumir ahí sus alimentos. Y entonces, de esta manera, pues de alguna manera sí se ve afectado muchas veces por las inundaciones de ríos, a veces se ven afectadas sus chagras y algo así por el estilo, pero no sé si Briana nos puede ampliar un poco de esto, nos cuenta, porque eso es como lo que puedo decirles, o sea, en parte sí se ve afectado, y sobre todo las comunidades indígenas de La Guajira, donde pues se ha aumentado, digamos, pues como o sea, el cambio climático ha hecho allá estragos, y es más difícil la obtención de agua y de alimentos. Entonces, no en todas, o sea, si hablamos de Antioquia, no tanto, pero sobre todo en La Guajira, en el norte de Colombia, sí se han visto muy afectadas. Ahí de pronto para completar, yo solamente diría que como son pequeñas parcelas, es decir, no estamos hablando de una producción en masa, definitivamente el control que se puede hacer sobre ellas es mucho más inmediato. Cuando se está viendo que, por ejemplo, una plantación no está dando o hay inundación por el tema del cambio climático o que, digamos, hay soleadas que queman los arbustos, fácilmente puede hacerse reposición porque son pequeñas parcelas, o sea, es muy fácil manejar, digamos, el tema del cultivo. Y también hay parte de las comunidades que obviamente por la cercanía a los pueblos, pues también pueden abastecerse de cosas que se comercializan, digamos, en los, pues ya, digamos, a nivel más urbano. Pero sí es más fácil, digamos, este tipo de producción que cuando estamos hablando de monocultivos y demás. Muchísimas gracias, profesora Briana. Pasamos ahora a preguntar sobre tu ponencia en sí, Luz Marina. Hay un asistente que pregunta cuál es el sabor de la chicha, es como el de un licor y respecto a su nivel o su composición nutricional, ¿cómo es dicha composición?
Pues la chicha es una bebida fermentada de maíz, ¿sí? Pues tiene algo de vitaminas y pues contiene como alcohol, eso es lo que tiene. Se hace por medio de fermentación, pero poderles hablar más ampliamente de esto en este momento como que no, pues como que no, porque, o sea, si hay algo de valor nutricional, tiene calorías, contiene algo de vitaminas, pues porque es hecho de maíz, pero las que son muy fermentadas, pues ya es más que otra cosa una bebida alcohólica. Y más preguntas relacionadas sobre la guama. ¿Es lo mismo que el pacay? ¿Y qué es la mazamorra? Bueno, de esa última, la mazamorra, acá es como una sobremesa, aunque podríamos pensar que es pues un producto alimentario que es hecho a base de maíz, donde el maíz se pila, se pone a cocinar y queda el agua que queda al cocinar este maíz se le llama claro. Entonces, este claro se le adiciona un poquito de leche a quienes les gusta más el maíz ahí adentro. Entonces, esto acá la han consumido tradicionalmente como una sobremesa, aunque ya la población más joven dice que eso no es una sobremesa, pues porque es un alimento que tiene soluto, no solamente es bebida, pero es eso, es un producto hecho a base de maíz, que también tiene leche y que se consume con bocadillo, que hace 8 días nos hablaba Briana lo que era el bocadillo, que es un dulce hecho de guayaba. Y también se consume con la panela como tal. Que también hablamos de ella en Que el también webinar hablamos anterior, de efectivamente. ¿Qué es el ñames? Y luego otra pregunta está relacionada con ¿qué comidas tradicionales se consumen más y menos en Colombia? Respecto a la primera, vea, el ñame es un tubérculo, ¿sí? Es una raíz muy parecida a la yuca, y yo no sé si en España la consumen y ahí se las mostré. La yuca y el ñame son muy parecidos, lo único que el ñame es un poco más grande, ¿sí? Pero tienen sabores parecidos. El ñame es originario de África. Llegó acá también con los africanos y se consume sobre todo en la región del norte de acá de Colombia. Sí, digamos que en Antioquia no se consume tanto el ñame porque tenemos la yuca. Y con respecto a la alimentación tradicional, en Colombia cada subregión tiene sus propios productos tradicionales, por lo que les hablaba que esta alimentación culinaria es regional y se dio con ese encuentro. En cada, digamos, parte del territorio habían comunidades indígenas diferentes, no en todas partes llegaron las comunidades africanas, en unos territorios habían, digamos, comunidades sí, más españoles que en otras, y Antioquia fue uno de los lugares pues donde se asentaron como más comunidades europeas, sí, y acá hubo, pues aunque hay comunidades indígenas también, sí, yo hablo es proporcionalmente. Entonces, la culinaria en cada territorio es diferente. Entonces, en Antioquia nos conocen por la bandeja paisa, por comer mucho frijoles, chicharrón, arroz, plátano. Y en estas subregiones que les conté, se come también el pescado, la yuca, también el plátano. Entonces, no es que sea la que más se consuma, sino que se consume por regiones. O sea, cada región tiene su culinaria, aunque el arroz
hablando ya no como plato tradicional, sino como alimento. El arroz es uno de los alimentos que más se consume en todo el territorio nacional, igual que el plátano, y los frijoles en algunas regiones también se consume mucho. Y bueno, y ni que hablar de la carne de res también se consume, es un alimento de distinción, aunque tiene un sentido muy importante, porque la carne da como un sentido de, como que asegura la alimentación. Cuando hay carne es porque estamos bien, ¿sí? Entonces, las personas dicen, vea, así sea un poquito, pero es muy importante ver la carne, porque la carne es como la que le da la alegría al plato. Entonces, muy importante la carne en nuestro consumo cotidiano, ¿sí? Entonces, no sé si con eso les respondí, pero la idea es que no hay un solo plato, sino que acá hay variedad de platos. Los invito a que vengan acá, y si van a cada subregión, se dan cuenta de la variedad. Inclusive el profe Xavi, que estuvo por allá, él puede dar cuenta de eso y de la variedad que hay en cada una de las regiones. Muchísimas gracias, profesora Luz Marina. Una pregunta ahora para Carmen o para Beatriz, una de las dos. Decía que, claro, con lo que hemos ido comentando en esta jornada, si sería plausible plantearse la implantación de una forma bien parcial o bien total del patrón de una dieta mediterránea en la región de Antioquia, teniendo vosotras esos conocimientos del patrón de la dieta mediterránea y con todo lo que nos han ido contando las profesoras de la UDA. ¿Creéis que es posible o se puede adaptar de alguna manera? Beatriz, yo creo que para que no se corte es mejor que contestes tú. Como ya lo hemos hablado muchas veces, casi es mejor que contestes tú, porque no sé si se me oye bien o no. Se te oye estupendamente, es el momento, si quieres, es el momento ahora, Carmen, hasta que se empiece a escuchar el recortado. Tienes que activar el micro, eso sí. Que muchas gracias, voy a intentarlo, que la verdad es que es una pregunta que nos planteábamos en este webinar, ¿verdad? Justamente, ¿no? En parte. A ver, al final la dieta mediterránea es un patrón alimentario, es un modelo de vida. Lo que ha dicho antes la doctora Sarria es cultura, es tradición, es territorio también. Y pues bueno, de tener que implantarlo, nosotros siempre decimos la dieta mediterránea no es una dieta panacea, es decir, no va bien para todo el mundo, es una dieta óptima, es una dieta prudente, es una dieta pues que en su variedad aporta ese equilibrio, eso sin duda, pero bueno, de alguna forma parcial. Lo más importante de la dieta mediterránea es que las 3/4 partes son alimentos de origen vegetal. Es, yo creo, lo más bonito de este patrón alimentario, ¿no? Que nos pone un poco ahí en paralelo con la dieta planetaria y todo lo que ha comentado antes la doctora Oriana Gómez. Y además hay algo que no hemos tocado, que tampoco es que nos vayamos a... Hemos tocado salud, hemos tocado cultura, hemos tocado placer también, ¿no? Y hemos tocado sostenibilidad, y la dieta y el patrón mediterráneo cumple todos estos objetivos de salud, de placer, de cultura y de sostenibilidad. Pero hay que tener en cuenta que claro, muchas recomendaciones se han realizado un poco presuponiendo que tenían el mismo efecto en toda la población, y sin embargo hoy sabemos que hay una gran variedad individual en la respuesta a la misma dieta. O sea, quiero decir que la interacción gen-dieta, ahora que ya reconocemos y conocemos el genoma humano, es sensible al entorno nutricional y en un doble sentido. O sea, los nutrientes afectan, por un lado, modulan la expresión de los genes, pero los genes condicionan el efecto de la dieta. Y es verdad que ya en algunos aspectos se han estudiado polimorfismos muy unidos a lo que se llama, entre comillas, genética mediterránea. Entonces, a nosotros es una dieta que nos va bien, pero yo no sé si sería, digamos, de obligada implantación en cualquier otro territorio donde tienen su cultura, tienen sus creencias. Y vamos, a mí me ha encantado ver hoy las
el vídeo me ha encantado, por supuestísimo, y las ponencias de las doctoras Briana Gómez y Luz Marina. Yo por mi parte es lo que considero, es mi opinión personal. ¿Se me ha oído? Perfectísimamente. Muchas gracias. Al Muchas final gracias. lo hemos conseguido, Carmen. Muy al final. Muchas Sí, gracias. Y no sé si tenemos un minutito, si Luz Marina o la profesora Luz Marina o Beatriz Sarriá o incluso Briana, si quiere hacer algún comentario al respecto antes de pasar a despedirnos. A ver, Nada, yo... sí. Bueno, sí, Beatriz. No, adelante, Luz. Y perdona que antes te he llamado, me he equivocado en el nombre. No, yo quería decir que la dieta de Antioquia es, bueno, pues todo lo que habéis planteado hace que, bueno, que se ponga de manifiesto que es una dieta saludable y sostenible. Y yo creo que es muy importante consumir los alimentos que se producen, los alimentos de cercanía, ¿no? Los alimentos autóctonos y demás. Entonces, pues eso, que es un ejemplo, como decía, o sea, es un ejemplo de dieta planetaria, un patrón perfectamente adecuado y está adaptado a una geografía, cultura y demás. O sea que yo la defendería como la dieta adecuada para la región de Colombia. Muy bien, yo lo único que diría es lo siguiente, y es que, pues, o sea, que comparto lo que dicen las doctoras Carmen y Beatriz, pues, por todos los aspectos que han hablado, ¿sí? Lo que es sostenible, es saludable. No obstante, cuando uno lo analiza desde una perspectiva nutricional, pues uno a veces sí ve unos desbalances, que era lo que les hablaba ahora, que si nosotros conservamos este modelo de lo tradicional y a través de la educación nutricional se promocionan unos ajustes en la culinaria y en la utilización de algunos alimentos, sería muy fácil poder tener como resultado una alimentación muy adecuada para la población, y sería muy fácil lograrlo porque estamos partiendo de la alimentación acostumbrada y de esta alimentación que tiene un sentido para la población. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que quedaría para seguir hablando de él toda la tarde, pero tenemos que desafortunadamente ir cerrando este webinar, pero antes de eso pues darles las gracias a la profesora Briana Gómez, a la profesora Luz Marina, a las doctoras Carmen Cuadrado y Beatriz Sarriá. Y bueno, antes de despedirnos, informaros de que a lo largo de la semana aquellos asistentes que hayáis solicitado el reconocimiento de crédito recibiréis algunas actividades en vuestro correo electrónico. En este caso, esta semana tenéis un vídeo que se trata de que visualicéis ese vídeo y os familiaricéis con los conceptos que se tratan en el mismo. Y por nuestra parte nada más, reiterar las gracias a las profesoras ponentes de este webinar. Recordaos que volvemos a estar aquí el día 19 de octubre, no el próximo miércoles, sino el de la siguiente semana, con la sesión titulada Consumo de productos comestibles ultraprocesados e implicaciones para la salud pública. Pues nada más, muchísimas gracias a vosotros, a los asistentes y hasta el próximo webinar.